Hoy es jueves, casi viernes, de una semana intensa. Gracias por estar aquí, jueves 17 de diciembre de 2020. Esta es nuestra cuarta vista pública de transición en el municipio de Cabo Rojo. Se dirige a ustedes con mucho cariño la licenciada Zulma R. Rosario Vega, presidente del Comité de Transición entrante. Y le voy a pedir a mis compañeros de comité que se identifiquen para récord, por favor. Muy buenas tardes a todos. Nereida Seda, Comité de Transición entrante. Muy buenas tardes a todos los presentes. Para efecto de los récords de esta vista pública, licenciado Luis J. Sánchez Mercado. Estamos junto con el Comité de Transición entrante. Muy buenas tardes, ingeniero Mike Lugo Palermo, perteneciente al comité entrante. Muy buenas tardes a todos. Se dirige el licenciado Martín Aguilar Martínez, como parte del comité de transición entrante. Muy buenas tardes, Mabel Pavón Suárez, directora ejecutiva de este comité de transición entrante. Compañeros, ¿quiénes están por el Comité de Transición saliente? Muy buenas tardes, para efectos de récord, licenciado Carlos Lamboy Santiago, presidente del Comité de Transición saliente. Aline Lorenzo Acevedo, auditora interna del municipio. Buenas tardes, señora Evelyn Alicea González, presidenta de la legislatura municipal saliente. Excelente, doña Evelyn, ¿está bien? Mejorcita, gracias. Ok, le echamos de menos ayer. Un abrazo. Muy bien. Tenemos mucho trabajo. Nos han solicitado que para el día de mañana comencemos más temprano, así que es importante que los que están escuchándonos o viéndonos sepan que mañana la transmisión va a comenzar, Dios mediante, a la 1 de la tarde. Hay todavía muchísimo trabajo que hacer, así que queremos maximizar el tiempo que tenemos disponible para evitar tardanzas en poder emitir nuestro informe final al señor alcalde entrante, don Jorge Morales Witzkovich. Hay una petición especial de la misma gente que ha estado siguiéndonos a través de Facebook. Posiblemente ustedes estén mirándolo, lo pueden hacer porque pueden ver la transmisión diferida más tarde. Yo lo hice anoche a eso de las 10 de la noche, pues porque bueno, uno sale de aquí tarde. Y muchos de los comentarios tenían que ver que no escuchaban las respuestas del comité saliente. Que nos escuchaban bien a nosotros y ustedes no los escuchan bien. ¿A qué se debe eso? Pues yo le voy a pedir a la persona que está a cargo de los micrófonos, etcétera, que se asegure que los micrófonos de los compañeros que contesten las preguntas estén en su óptima posición. Es importante que se acerquen al micrófono porque esto está siendo grabado. Y es importante que la gente pueda escuchar con claridad sus respuestas. Así que esto es una petición y la petición también la hago extensiva a nuestros compañeros del Comité de Transición entrante, porque queremos que todo esto esté prístino, que la gente pueda escuchar. Algunos de ellos hacen preguntas y yo estoy viendo las preguntas que están haciendo en los comentarios, así que lo tomo en consideración, lo discuto con mis compañeros para que esas inquietudes que nacen del pueblo de Cabo Rojo sean atendidas por este comité de transición entrante. Dicho eso, luego del ajuste que se hizo al itinerario de vista, en el día de hoy jueves se supone que estén aquí la auditora interna, la persona a cargo de compras, programas federales, oficina de permiso, ordenamiento territorial y, si se logra, garaje municipal y obras públicas. Eso se conformó, ese cambio, desde hace par de días, o sea que esto no debe sorprender a nadie. Sí le pedimos a la señora Carmen Feliciano, gracias por estar aquí, que se mantuviera un call en caso de que quedaran algunas preguntas cuya respuesta debe provenir de usted. Así que dicho eso, pues vamos entonces a proceder como siempre con la invocación a nuestro Señor. Nereida, ¿tú la puedes hacer? ¿No? Sí, claro. Muy bien.
Buenas tardes a todos nuevamente. Como en toda reunión donde hay 2 o más personas reunidas, es necesaria la presencia, solicitar la presencia de nuestro Padre celestial y amoroso. Hoy, en esta vista, solicitamos tu presencia y también el que nos ilumines a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo estas vistas en la mayor cordialidad, armonía y que sea todo para el bien de nuestro pueblo de Cabo Rojo. Te pedimos esa sabiduría para poder hacer las preguntas correspondientes y a la vez también obtener las respuestas de nuestros compañeros para que así podamos trabajar en unión y lograr que esta transición sea una exitosa para el bien de nuestro pueblo de Cabo Rojo, que es nuestro fin y propósito de estar aquí. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Compañera Seda, proceda. Comenzar con las vistas. Ante la divulgación del itinerario del día de hoy, manifestarle que están todos presentes, excepto obviamente el director de compras que depuso en la noche anoche. Digo, no están todos presentes, hay algunos presentes y los que no están presentes están en el municipio que van a estar disponibles para comparecer. Lo que pasa es que yo no estoy muy segura si hubiésemos terminado con él ayer. Señora Presidenta, sí, Sí. con el Sí, señor perfecto. Guillermo Pérez, sí completamos la sesión con él y entendemos que Excelente. de haber alguna pregunta, pues nada, la podemos canalizar tal Sí. vez a través de la directora de finanzas o su ayudante. Excelente. Pues comencemos con los deponentes del día de hoy. Señora Claro que Seda. sí. En primer orden tenemos a la auditora interna, la persona a cargo de la oficina de auditoría interna. A veces soy un poquito mala para los nombres y los apellidos, pero sé que es la señora Lorenzo. Alinet Lorenzo. Alinet Lorenzo, la señora Lorenzo. Brevemente, Licenciado sí. Aguilar. Sí, quería sugerir, si lo tienen a bien aceptar los compañeros, que durante la tarde y la noche de ayer se hicieron unos requerimientos que pudieran ser necesarios utilizar el resultado de ellos por los que vayamos a hacer los interrogatorios en la tarde de hoy, por si acaso ya los han traído, que se nos pudieran adelantar. Los requerimientos de ayer fueron establecidos y se pusieron por escrito y la señora directora ejecutiva Mabel Pavón le cursó una comunicación al licenciado Lamboy para darle seguimiento a las peticiones del día de ayer. Así que yo confío en que las mismas estén siendo canalizadas adecuadamente y durante el transcurso del día de hoy podamos recibir todas aquellas que ya están disponibles para poderlas tener, ¿verdad? Y poderlas analizar por parte del comité entrante. Como todas las requerimientos de información que hemos recibido están siendo canalizadas y una vez estén disponibles, pues se le irán entregando. Muchas gracias, compañero. La señora Seda. Sí, gracias, señora Presidenta. Yo me uno a esa petición, pero sobre todo, señor Lamboy, si es posible, nosotros hicimos una petición en relación al plan de reducción. Básicamente fue en la primera sección de vistas con la señora Feliciano, donde estábamos solicitando el plan de reducción que había sido presentado ante la honorable legislatura, ya que nosotros lo único que teníamos era la ordenanza y no teníamos y una tabla, pero sí habíamos solicitado el plan de reducción en su todo, ¿verdad? Si existe, ¿verdad? Si existe. Y además de eso también habíamos pedido que falta es lo de que se había hecho mención también en esa vista de los efectos positivos de la ejecución del contrato con Bubalis. Esas dos cositas serían bien importantes. Entiendo que ambas peticiones están canalizadas según el requerimiento de información y obviamente pues una vez las tengamos disponibles se las haremos llegar. Pero quería aclarar algo. Sí.
para efectos míos, que a lo mejor estoy confundido en algo. Me parece que lo que usted había dicho era que lo único que tenía era la orden ejecutiva, no ordenanza. Exacto, perdóneme, Ajá. eso es correcto, eso Ok. es muy correcto, que por Sí. eso es que hacemos la petición. De la ordenanza. Exacto, y si nos gustaría, porque ese es uno de los temas que también quisiéramos tocarlos más adelante, y como no tenemos la información, pues no queremos que se quede corto nuevamente y podamos ir directo al grano y así pues poder correr las vistas lo más rápido posible. Tan pronto esté disponible, se la vamos a llegar. Muchas gracias. Ahora sí, ahora vamos con la señora Lorenzo, que ha estado por allí durante todos estos días. Le pido, señora Lorenzo, que para récord y para beneficio de todos los que nos están viendo a través de la transmisión de las vistas, se identifique con su nombre el puesto que ocupa actualmente. Aline Lorenzo Acevedo, auditora interna del municipio. Señora Lorenzo, ¿desde qué año o cuándo usted comenzó las funciones como auditora interna? 6 de mayo del 2014. 6 de mayo del 2014. Cuando usted llega al municipio, llega en sustitución de alguien que había estado en la posición de auditor interno o de auditora interna. Había una persona que estaba de carácter interino, Si sabe o recuerda el nombre. señora Ilia Aguilar Alves. Su preparación académica. Tengo un bachillerato en contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Experiencia previa. Trabajé en internados, en preparación de planilla, y luego de eso trabajé en una firma de contabilidad por espacio de 5 años y medio. Experiencia previa en auditoría, per se. Trabajé haciendo auditorías dentro de la empresa donde trabajaba auditorías a empresas con fines de lucro, trabajaba consultoría financiera a municipios y trabajaba taxes. ¿Con qué firma usted trabajó antes? Rodríguez Rivera y Toro. Ok, muchas gracias. Explíquenos brevemente, para conocimiento de los compañeros del comité y de los que nos están viendo, las funciones y responsabilidades que son relacionadas al puesto de auditoría interna. Realizar auditorías internas a las diferentes dependencias del municipio, rendir informes al primer ejecutivo, en este caso que sería el señor alcalde, cualquier otra función que se delegue, bueno, la oficina hace muchísimas cosas, desde trabajar con los planes de acción correctiva de la oficina del Contralor, en estos momentos también tengo empleados en la oficina que me corren lo que son los coordinadores web de la oficina de ética. Disculpe, los coordinadores de la oficina. Coordinador web designados por el Ejecutivo para ayudar al cumplimiento de las horas en materia de ética, según lo requiere la ley de ética gubernamental. ¿Usted es el enlace? No soy enlace, porque ahora mismo el comité de ética, la composición del comité es distinta a la que era hace unos años atrás, que ya no tiene una persona que dice que es enlace, El oficial pero de enlace. sí está la designación de lo que son los coordinadores web que trabajan con el registro de horas de educación continua. Y usted trabaja directamente corroborando, ¿verdad?, que esté al día ayudando a los servidores públicos a cumplir con la ley. Y ya que tocamos ese tema, antes de pasar a lo próximo, ¿cómo nos puede decir el estatus de cumplimiento en ese particular de los empleados del municipio? En el año fiscal, el periodo bienal, porque ellos lo trabajan por periodo bienal, Sí. que terminó en el año junio 30 2020, que fue extendido hasta el 30 de septiembre del 2020,
La gran mayoría, gran mayoría pudo cumplir, aunque se hizo un poco más difícil por la pandemia, debido a que los talleres presenciales se suspendieron y solamente quedaron disponibles los métodos alternos online, y las lecturas que estaban disponibles como revistas Ethos y demás. Se trató de que, bueno, se le hizo el llamado a todo el servidor público para que fuera y se pusiera al día o creara su cuenta o trabajara alguno de esos métodos alternos. Y yo puedo decir que más del 90% cumplió. Bien, y esos, vamos a decir, 10%, como usted muy bien dice, tomando en consideración lo que nos está diciendo, a ese 10% se le ha hecho alguna notificación de que no están en cumplimiento y de las posibles repercusiones de no cumplir. De antes de esa fecha, a todos se les hizo el llamado, se puso boletín en los ponchadores, se puso para que la fecha límite, según lo había las cartas circulares de la Oficina de Ética Gubernamental, diciendo que el último día para terminar, pues para poder cumplir. Hubo servidores que se le dieron lecturas y uno que otro pues nunca las llevó para que se le pudieran acreditar el código correspondiente, pero fueron los menos, la gran mayoría y cumplió. Bien, el Comité de Ética lo vi en el organigrama que estaba adscrito a la Oficina de Recursos Humanos, pero desde su punto de vista, ¿cómo es el trabajo que está realizando el Comité de Ética? Si ellos han sido proactivos para poder llevar a cabo la función y que, por ejemplo, los funcionarios que tienen que llenar los informes de ética puedan cumplir a tiempo con eso. Bueno, para efecto de los informes financieros, de una carta proveniente, un comunicado de la Oficina de Recursos Humanos, todos los años se le hace llegar a cada uno de esos servidores que está obligado a rendir informes financieros. Mi secretaria, que es la señora Evelyn Franqui, ella es la que está encargada de entregar las cartas y de darle seguimiento para que cada uno, si no puede en el término especificado, pues solicite la prórroga y que pueda cumplir con ello. Cuando un empleado está en sustitución o en un interinato de una posición que conlleva el que se llene un informe de ética, se le notifica que tiene que llenarlo, que completarlo. Por ejemplo, tenemos el caso de, por lo menos se ha mencionado aquí, ¿verdad? El caso de la que está en el puesto de recaudador oficial. Y me parece que ha sido por bastante tiempo, porque esa plaza está vacante, y esa posición la está ocupando esta persona, y quisiera saber si a esa funcionaria le han orientado sobre la necesidad o el requerimiento de que tiene que llenar un informe de... Sí, la señora Lizanes Vega llena informe financiero todos los años. Y así hacen con todos los que ocupan esas plazas correcto, que están... Sí. Bien. ¿Cuántos empleados cuenta la oficina? 2 con esta servidora. 2. Una secretaria y esta servidora. Esa cantidad de empleados, ¿desde cuándo es que tiene 2 empleados la oficina de auditoría? Desde enero del 2017. 2 empleados en la oficina de auditoría interna, ¿usted entiende que son suficientes para llevar a cabo, viendo que solamente hay una auditora y la otra es asuntos clericales? ¿Y cuánto tiempo está la de asuntos clericales? 6 horas y media. La pregunta que le hice es en relación a que si es suficiente la cantidad de empleados que está en esa oficina para realizar las tareas. Ahora mismo pues hemos estado trabajando en conjunto ambas. ¿Es suficiente? O sea, entiende que con ese personal se puede correr Hasta la el oficina. momento hemos realizado el trabajo. Bien. La señora que está como secretaria, ¿qué puesto ocupa? Si es del servicio de carrera, de confianza, transitoria. La señora Franqui es una empleada transitoria que lleva en el municipio desde el 16 de julio del 2008 como secretaria administrativa en carácter transitorio.
Bien. Y ella, en la preparación académica, sí sabe, Tendría que verificar, no sabría. No. en cuanto a usted se va de vacaciones, ¿quién le sustituye a usted? Se nombra una persona interina. Un ejemplo de las últimas vacaciones que usted ha tomado, ¿quién le sustituyó? De la última vez que hubo interinato fue la señora Josephine Hernández de la Oficina de Finanzas. Josephine, ¿cuándo se retiró? No le sabría decir. En el pasado año, ¿usted tomó vacaciones? Por lo general, mis vacaciones son el periodo de cierre de Navidad y, o sea, básicamente periodos prolongados de muchos días no es en periodos que el municipio está abierto. O sea, que usted no ha tomado vacaciones. ¿Puedo entonces preguntarle cuánto es lo que tiene acumulado de vacaciones? Tengo 40 por ahí días. O sea, en el periodo de Navidad, ¿cuánto tiempo es el que toma? Por lo general son como 11 días, a veces me cojo 2 días, porque a veces cuando cojo vacaciones, que eso pues no es algo que sea redundante así tanto, pero puede ser que coja 2 días de una semana y 2 días no es tanto En tiempo. ese periodo en que usted no está, entonces la señora Evelyn se queda sola en la oficina. Sí. Bien, ¿cuándo fue el último adiestramiento que tomó usted, ya que es la única que está dentro de la oficina, como parte de la Oficina de Auditoría Interna, que tomó algún adiestramiento relacionado a las funciones? De los últimos, no recuerdo exactamente el año, de los últimos que dio la Oficina del Contralor, que ellos estaban dando adiestramientos a las diferentes áreas. Después de eso, déjame ver, si no me equivoco... ¿Sería cuando fue nombrada? No, si no me equivoco, fue en diciembre del 2017. Si mi mente no falla. Ese básicamente fue su último adiestramiento que tomó. Sí. Respecto a la nueva ley o el código municipal, ¿usted tiene conocimiento sobre lo que se incluye dentro del código o ha tenido algún adiestramiento relacionado con el nuevo código municipal? Adiestramiento per se no. Tengo la ley impresa en mi oficina. ¿Usted pertenece a algún grupo de auditores internos gubernamentales? ¿Los hay? ¿Pertenece a alguno de ellos? No. No. ¿O al Instituto de Auditoría? Ellos dan No. adiestramiento. Y hasta donde yo sé, gratuitamente. Siempre busco y por interés propio siempre he tratado de mantenerme al día en la página de la Oficina del Contralor. Ellas ponen muchas presentaciones de adiestramientos que ellos ofrecen, y me he mantenido en comunicación con ellos a ver si vienen a dar alguno, pero hasta el momento pues no han venido. Gracias. ¿Alguna afiliación que tenga usted profesional? ¿Afiliación en qué? ¿Alguna asociación? No. Como la Asociación de Auditores. Básicamente lo que hizo la pregunta la señora presidenta, como el Instituto de Auditoría Interna. No. ¿Tiene usted algún plan de adiestramiento para la oficina? Pues siempre me he mantenido en comunicación con la Oficina del Contralor para que ellos me dicen que ellos pueden programar para venir acá al municipio, pero he estado esperando contestación de ellos para que programen una fecha, pero al momento no se ha dado. En los últimos, usted está desde el 2014, o sea, durante todo ese tiempo, en ningún momento la Oficina del Contralor le ha contestado sobre adiestramiento. Sé que en el último año puede ser la pandemia, ¿verdad? En el último año, ya que la pandemia pues sé que ha cortado un poco, pero anterior al 2020 no ha tomado ningún adiestramiento de ninguna agencia o de del colegio de CPA, por ejemplo. Adiestramiento formal no. Como le dije, educación personal que yo adquiero por búsqueda de información. Bien. ¿Qué guías utiliza para hacer las auditorías? Bueno, se usa el reglamento, en ese momento se ha utilizado la ley de municipios autónomos, el reglamento para la administración municipal. Hay unos formatos de planes de auditoría y pues la oficina los usa. ¿Esos formatos de dónde, ¿verdad?, fueron adquiridos
Muchos de ellos ya obraban en un expediente en la oficina que se han utilizado y se van ¿Sabe modificando. de qué años son? No les sabría decir ahora mismo. ¿Los has revisado o los has Sí, actualizado? le hago cambios y le añado a veces procedimientos que quizás yo quiero ver a los mismos. ¿Usted hace un plan de auditoría para el municipio con qué frecuencia? La ley requiere que todos los años, antes de junio 30, se prepare un plan de auditoría interna. Quiere ello decir que a junio 30 del 2020 ese plan de auditoría Existe. usted lo hizo. Sí. Me gustaría que nos hiciera llegar copia de ese plan de auditoría. Ok. Siguiendo ese tema, ¿verdad? Del plan de auditorías, quisiera saber cómo usted elabora ese plan, qué factores o elementos usted toma en consideración para elaborar ese plan. Discúlpame. ¿Me puedes volver a decir Sí, que estaba claro, escribiendo? con gusto. En términos del plan de auditoría, ¿qué factores o qué elementos usted utiliza para elaborar el mismo? Pues se escogen dependencias al azar, muchas veces al azar, y adicional a eso, a veces otras que requieran de auditorías anteriores darle seguimiento o por recomendaciones de la oficina del Contralor y el Ejecutivo. Cuando usted dice al azar, ¿puede abundar sobre eso? Ok, al azar puede decir que quizás el año pasado no audité una dependencia y este año la audité. Usted me dice que está desde el 2014. Yo vi por allí que nos entregaron varias de las auditorías que se realizaron. Sin embargo, no pude ver un área como la de finanzas, como la de recaudaciones, como es la de programas federales, garaje municipal, que entiendo son, ¿verdad?, prioridades. Yo durante mi carrera profesional he sido en más de la mitad auditora o examinadora, y siempre en un plan de auditoría se debe de considerar lo que son las prioridades y las áreas de más riesgo. Y me estuvo curioso, ¿verdad? Por eso es que pregunto, cómo realiza el plan de auditorías y que no veo, ¿verdad?, una intervención a áreas tan sensitivas y de gran prioridad como debe de ser la oficina de finanzas, y especialmente, ¿verdad?, sus áreas más sensitivas, que vienen siendo lo que es recaudo y lo que son desembolso. No lo vi. ¿Usted tiene alguna auditoría respecto a esas áreas? Sí se han hecho arqueos de caja. No, Siempre auditoría. Arqueo de caja no es caja. auditoría, más bien, es un procedimiento. No, finanzas como tal no. Finanzas como tal no. Bien. En el área del garaje municipal, que es otra área sensitiva y que hay unos señalamientos que están establecidos, que fueron detallados en el último informe del 1940, no el último, porque el último fue el 2032, pero básicamente ese informe lo que contiene unos comentarios. Pero en el informe de auditoría 1940 sí me preocupó los tipos de hallazgos que se presentan en ese informe. Y por eso es que le pregunto, ¿verdad?, sobre las prioridades y cómo realiza el plan de auditorías, ya que las unidades son muchas, yo lo sé. Y cuando le pregunté si era suficiente el personal, pues 2 personas, siendo una secretaria y la otra siendo la directora de la dependencia, pues se hace todavía un tanto más difícil. Pero antes de pasar a los hallazgos, sí quisiera preguntarle cómo ha sido el apoyo del primer ejecutivo para las funciones de la Oficina de Auditoría Interna. Sí, tengo pues su apoyo, y en ocasiones pues si necesito hacerle alguna consultoría a algún consultor, pues también lo consulto. Bien, y en términos de la requisición de equipo, de facilidades para poder hacer las auditorías, ¿ha podido hacerlo sin ninguna dificultad? Sí. Bien, volviendo entonces a lo que es la auditoría y lo que le mencionaba en términos de las prioridades, en la oficina del Contralor, pues en ese informe
1940, se habla de lo que el hallazgo número 1, en los desembolsos de fondos públicos por trabajos no realizados. Y ahí se habla, ¿verdad?, de una situación en cuanto a unos pagos que se hicieron de unos supuestos trabajos, ¿verdad?, no realizados. Eso es en el garaje municipal, sobre una reparación de un motor de un digger y creo que del camión de pozo séptico. Serio, porque es un señalamiento grave y serio, que están contrarias, ¿verdad?, en aquel momento de la ley 80. El próximo... Ley 81. Ley 81, sí. Tengo la ley 80 aquí. En el hallazgo número 2 está la adquisición de piezas para vehículos y equipos pesados sin obtener las cotizaciones requeridas. Tenemos ese fue el hallazgo que le explicó ayer el señor Guillermo Pérez Albino. Sí, por ahí por lo menos sí vi, o por lo menos escuché ayer, que hicieron unos ajustes en el área de compra. Pero lo estoy leyendo porque son las áreas sensitivas a las cuales, y de gran prioridad, que no vi ningún tipo de intervención o de investigación relacionado con estos señalamientos. Y como está también el hallazgo 3, que es los equipos pesados dejados en talleres privados. Está la reparación de flota vehicular sin establecer por escrito las garantías de los proveedores que realizaron los trabajos. Deficiencias relacionadas con los expedientes de las reparaciones y del mantenimiento de vehículos y falta de controles en el almacén de piezas, los repuestos y los suministros del garaje municipal. Falta de notificación de pérdida de propiedad a la Oficina del Contralor y de las investigaciones administrativas sobre accidentes con vehículos municipales, etcétera. Eso tiene que ver prácticamente, abarca bastante, porque vemos faltas de controles internos en varias de las áreas más sensitivas y de gran prioridad. Y sí me llamó la atención que en ninguna de sus auditorías que nos fueron entregadas se establece o se ve una intervención sobre estos particulares. Sí estaban los planes de acción correctiva, pero no hay nada en que se haya hecho una investigación específicamente con este asunto del digger y del camión de pozo séptico, porque independientemente el Contralor haya notificado algo y tal vez la gerencia no lo acepte, pero es un comentario que hace la gerencia, pero aún así prevalece el señalamiento y entiendo y como función de un auditor interno, el deber es ir a hacer la investigación para poder tener el insumo y ver cómo se podía, ¿verdad?, tal vez prevenir que volviese a ocurrir. Esa situación no la vi y por eso me preocupa que dentro de, cuando nos indica que realiza un plan de auditorías de forma al azar, pues lo damos como que a la suerte. Este año, con la poca personal, y eso lo tengo que admitir, es muy poco personal, 2 personas nada más en una oficina de auditoría, créame que es difícil, pero aún así, yo estuve en esa posición y estuve también con solamente 2 personas, pero aún así entiendo que se podía haber realizado lo que es una investigación a esos asuntos tan importantes como son la falta de controles internos en el garaje municipal. No sabemos cuántas piezas, cuántas situaciones más pueden estar ocurriendo que no fueron vistas por la Oficina del Contralor. Y esto fue el 24 de mayo del 2019 que se hace este informe, que viene de antes, ¿no? Viene no fue que ocurrió el 24 de mayo del 2019, fue antes. Por lo tanto, hemos tenido más que tiempo suficiente para poder hacer una investigación y no se hizo. Y pues esa es mi preocupación y le pregunto la razón o cómo se hace ese plan de auditoría o establece las prioridades o el orden de intervención, porque hay unas áreas sensitivas que aquí no se han entrado a verificar. Lo mismo pasa con la propiedad, los findings que mencionamos ayer, la situación de lo del Gatsby 34, que me sorprende, no sabía que usted había trabajado con Rodríguez Rivera y Toro y allí sí trabajaban con FastGov, por eso FastGov llegó aquí. Y que sé que las funciones del auditor no es ir a hacer el inventario de propiedad, sin embargo sí hubo un preinventario que ustedes lo hicieron, pero no se entró entonces,
que tal vez usted tenía el conocimiento a poder sentarse con Aurea y poderle, ¿verdad?, ayudar a que comenzaran en algún momento a hacer esto, porque ahora mismo, 8 años hacia atrás, es mucho, tiene toda la razón, es mucha información que tienen que recopilar, que tal vez usted no estuvo los primeros 2 años, pero del 2014 para acá, creo que se debió haber hecho un plan para poder cumplir con eso, ir eliminando ese señalamiento, igualmente con esto que está ocurriendo aquí en lo señalado con la Oficina del Contralor. Y eso que no toqué los anteriores, que siempre son áreas sensitivas, que siempre la Oficina del Contralor, y aquí está Yulibet, que la Oficina del Contralor siempre va a ver. Y me sorprende que sí, no es que sean malas las intervenciones que se hayan realizado, pero las áreas más sensitivas y que debieron de haber tenido una prioridad nunca fueron tocadas por la Oficina de Auditoría. ¿Hay alguna oficina que no hace intervención, usted? O sea, que tenga alguna limitación o que por X o Y razón usted no tenga que hacer intervención a esa oficina. No. Quiero aclararle que yo le envié a ustedes todos los informes de auditoría y sí les puedo hacer llegar unos últimos 2 informes, si no me equivoco, y ahí hay uno del garaje municipal. Bueno, eso, señora presidenta. Le puedo hacer llegar copia. Se lo agradecemos y lo puede traer en cuanto terminemos con usted, nos los trae inmediatamente y los recibimos con gusto. Okay. Eso es muy importante. Una buena coyuntura para recordarles a todos los deponentes que si ustedes han suplido información a nuestra, ¿verdad?, a nuestro requerimiento, hemos tenido 3 o 4 entregas de información que hemos solicitado desde el mes de noviembre. Si ustedes han hecho algo posterior, algún informe que se nos ha entregado, es importante, creo que ayer se dijo, esto es ongoing. Esto pues, bueno, ya se lo envié y hasta ahí llegó. No. Muchos de esos informes datan, porque así lo establecía el Código Municipal, del 31 de octubre, pero el 31 de octubre para acá ha pasado mucho tiempo y es importante estar al día. Así que es bueno para ustedes que nos hagan llegar cualquier informe posterior a lo que se hizo entrega a través del licenciado Alan Boy y de la señora Yulibet Rivera, para que el comité de transición entrante pueda tener el beneficio, ¿verdad?, de esa información. Porque si usted no nos lo dice, podríamos llegar a la conclusión que lo único que usted ha hecho y que se refleja en un informe es lo que se nos entregó. ¿Está bien? Gracias, señora presidenta. Sería bueno que, como le mencioné, que lo traiga inmediatamente, ¿verdad?, finalice la presentación de usted. Siguiendo con el tema de los informes del Contralor, ¿qué PAC está actualmente aún pendiente de que sea release, o sea, dejado por la Oficina del Contralor, que todavía haya señalamiento o el PAC todavía tenga que estar entregándolo? Los últimos 2 que contestamos fue del 1940 y del 2032. Bien. Son los únicos que por eso, el 1940 y el 2032. 2032. Sí, okay. Esos son los únicos que se den. La última contestación fue entre octubre y noviembre. Bien, en este del 1940, le pregunto, aunque no lo veo, ¿verdad?, ya lo estuvimos hablando, pero que tal vez, si no la tiene por escrito, pero qué intervención o seguimiento, si alguna, usted le ha dado a los señalamientos incluidos en la auditoría del Contralor. Allí pues había unos serios señalamientos, como lo era la pérdida de propiedad, como era estaba también en la cuestión del recobro del dinero pagado por tareas no realizadas. ¿Qué intervención o qué medidas se tomaron, si alguna? Bueno, cuando se estaba contestando los planes de acción correctivos respectivos al informe de auditoría, se evaluó toda la información, porque ellos lo que hacen es consideren un recobro. Entonces, cuando nosotros evalúan los comprobantes de desembolso y demás, el comprobante de desembolso y la factura está firmada y certificada por la persona que está a cargo de la dependencia en ese momento, donde certifica que el mecánico
contratado sí dio el servicio. También citamos y le pedimos, porque este hallazgo proviene de solamente de se me olvidó la palabra, de un insumo de información de un empleado, que yo le pregunto a ese empleado qué fue la información que él le dio. Usted entrevistó directamente al empleado que hizo, ¿verdad?, que llevó la información, Eso como es usted correcto, dice. eso es correcto. Lo entrevistó, le tomó Lo declaración cité- jurada. No le tomé declaración jurada, pero lo cité a mi oficina para ver qué información él le había entregado a la oficina del Contralor. ¿Usted tiene conocimiento si hay en algún otro foro esta situación pendiente de investigar o de trabajar? ¿Cómo? Si hay en algún otro foro alguna intervención, cuando digo foro, agencia, que esté No, en investigación. no. Bien. ¿Y usted le tomó la información al empleado? Sí. Bien. ¿Y cuál fue? Él me trajo un informe que preparaba él mismo, donde indica que ese empleado trabajó con ese motor en mayo del 2014. Yo no cuestiono la validez de ese documento en ningún momento, pero ¿Un documento? ¿Cuál era ese documento? una hoja en papel largo donde él escribía quién había trabajado con ese Una bitácora equipo. del garaje, un formulario del garaje Él municipal. dice que son documentos de él. Él me dijo que era un documento que él preparaba y que era un documento personal. Que con ese documento él fue a donde la oficina del Contralor y le prestó, no sé si le hizo una declaración jurada a ellos o qué tipo de testificación, porque ellos no me dieron esa información. Y le pregunto, por curiosidad, ¿ese trabajo fue hecho a qué camión? ¿O al digger? ¿Fue al digger o al pozo? Ese ¿O a ambos? fue al digger, yo creo que ese fue. ¿Y ese digger funcionó? Luego de que se le hizo el trabajo al digger, era algo de un motor, aparentemente tenía algo de una bomba dañada. ¿Funcionó el digger? No lo volvieron a arreglar, no lo terminaron de arreglar. O sea que se pagó la reparación, la compra Del motor. del motor. Nosotros no Mal. cuestionamos el arreglo del motor porque si el mecánico, yo no soy especializada en esa área de mecánica, pero si el director de esa dependencia en ese momento firma una factura y certifica que ese mecánico dio el servicio, pues yo no le puedo cuestionar a eso. Finanzas hizo el pago O sea, con la ustedes factura creyeron en certificada. la buena fe del que mismo le estaba cobrando a ustedes. Porque el mecánico que me está mencionando, que firmó y certificó, fue el mecánico que hizo el cambio del motor. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿verdad? La factura que acompaña el comprobante, para que la gente conozca, es la factura de quien hizo la reparación. La factura de quien hizo la reparación está certificada por el que era director de la Oficina de Control Ambiental y Garaje Municipal en ese momento. ¿Y usted hizo intervención con el director? Sí. ¿Y tiene algún documento donde él certifique que, o la declaración jurada de él se respecto Declaración a eso? jurada no, pero él nos dice que pues sí dio el servicio y que él certificó por ello. A las únicas dos personas que usted entrevista, eso no lo vimos en lo que tenemos. Eso es parte de lo que nos va a Lo que pasa entregar. es que la oficina del Contralor pone parte de la contestación que se le envía. Nosotros le enviamos una contestación un poco más Sí, amplia a ellos. Y Pero ellos- discúlpeme, Ujú. usted nos indica que hizo como una investigación, porque es una investigación, no entró a entrevistar al mecánico, entró a entrevistar al director. Eso es lo que usted me está diciendo. Yo los entrevisté como parte de la contestación del informe. ¿Y usted realizó un informe relacionado con eso? Informe como tal, no. Señora Presidenta, si me permite, el licenciado Kevin Casta, Adelante. para hacer una preguntita. Le pregunto, ¿el director de Obras Públicas es mecánico? Director, no. El que usted está mencionando, ¿es mecánico? Desconozco su expertise, pero entiendo que es el que está encargado de la flota vehicular. Pero sí está segura que el mecánico que señaló, sí es mecánico, ¿no? El mecánico del municipio y el sí. mecánico externo son dos personas distintas. Sí, pero el mecánico del municipio, que ese fue el Tiene que... puesto de mecánico. Sí, tiene puesto de mecánico. Certificado. No sabría decirte.
Y usted no sabe si el director de Obras Públicas entonces es mecánico. ¿De garaje municipal? Sí, No sé, no sabe. no sabría decirle. Y usted aceptó esa certificación aún a pesar de que no sabía si era mecánico o no, para tener el expertise para decir Aquí el detalle si se es arregló o no. que había una cotización por aquel contratista, la fecha era distinta de la que decía el empleado del garaje que dice que trabajó con ese vehículo para esa fecha. Sí, pero la certificación de que se hizo la labor se la dio el director de Obras Públicas cuando él no tenía expertise para dar ninguna certificación sobre eso. El ¿no? director de control ambiental. De control ambiental. Él es el que certifica la factura, que con esa factura se prende el bien en finanzas y se procede al pago. Muchas gracias. Le voy a hacer una pregunta. Dame un segundito, por favor, porque no quiero perder el hilo. Del camión que estamos hablando y que fue alegadamente reparado por un mecánico que no sabemos si es certificado o no, porque por sus contestaciones no tengo la certeza de que usted revisó. Un mecánico tiene que tener una licencia expedida por la Junta Examinadora de Mecánicos. Sí. Ok, eso es bien importante, porque bueno, cualquiera dice que es mecánico en una marquesina, pero no necesariamente está autorizado para hacerlo. Sería bueno saber si todos los mecánicos que le rinden servicio al municipio de Cabo Rojo están certificados. ¿Usted sabe eso? ¿Tiene conocimiento? Entiendo que sí. No, entiendo que sí, no. ¿Le consta que sí? No me consta. Ok, perfecto. Ahí empezamos a ver algún tipo de disloque. Que la persona, esto es self-serving, que la persona a quien se reclama a la oficina del Contralor, que alegadamente facturó por un trabajo que no hizo, claro que le va a decir que lo hizo. Lástima es que la persona va a decir que no lo hizo. Sería bien extraño. Sí. Por eso, bueno, ¿puedo permitirle a la señora que...? No, por favor. Mira, usted. de todas maneras, como nosotros pues entendemos que él dio el servicio y que el pago fue debido, por eso es que se procede y se refiere al proceso legal y se está iniciando un proceso legal con respecto a eso. Bueno, pues esa contestación es sumamente importante. Sí, porque eso está referido. hasta que usted acaba de decir eso, yo pensé que eso se quedó pues en nada. La palabra de él contra la palabra de los auditores del Contralor. Pero sí está, esa persona fue referida para un proceso de índole legal. Eso es correcto. ¿A quién? ¿Quién está manejando ese proceso? El licenciado Fernando Sepúlveda. ¿El licenciado Fernando Sepúlveda le ha rendido algún informe de estatus sobre ese proceso? La licenciada Gilka Irizarry, si mal no recuerdo, el primer día cuando la entrevistaron, ella mencionó ese asunto, que estaba para radicar, no recuerdo exactamente, pero ella lo mencionó. Está bien, pero que estaba para radicar. ¿De cuándo son estos hallazgos del Contralor? ¿De qué año? Sí, hay una carta donde está la gestión de cobro, al él no contestar, pues entonces él va a iniciar el proceso. La pregunta es, retrotráiganos al momento en que ocurren los hechos. ¿Cuándo es que alegadamente ese mecánico posó sus manos sobre ese motor? El informe de auditoría dice el 2014. 2014. Estamos en el 2020. Y al día de hoy, y hay entre medio un informe del Contralor haciendo ese hallazgo muy serio. Todavía eso está en trámites. No sabemos qué ha pasado. Sea con el licenciado Sepúlveda o con quien sea. Se ha quedado como en el aire, en un loop, donde no hay una determinación final con relación a lo que va a pasar con ese, presumo que estamos hablando de una persona externa. ¿Verdad que sí? ¿Esa persona todavía se mantiene en el registro de suplidores de este municipio? No. Ok. Por lo menos ocurrió algo importante. Entonces, usted como auditor interna le da seguimiento a los procesos que se llevan a cabo luego de que hay un hallazgo tan importante como la Oficina del Contralor. Por eso se está haciendo el procedimiento. Es que lo que yo no sé es cuál es el procedimiento. El procedimiento envuelve el recobro de las facturas, que aunque haya sido una recomendación, para que entonces se proceda al tribunal y entonces el tribunal determine si procede el recobro o no.
Lo que todavía no tengo claro es cuándo comenzaron esas gestiones de cobro. La carta de recobro dice el 22 de julio del 2019. Ok, Señora Presidenta, licenciado adelante. Rivera, le pregunto, o sea, ¿no se ha visto la posibilidad de erradicar cargos criminales sobre ese asunto? Bueno, Yo creo que entiendo una que de las- probablemente eso es lo que tiene él en el caso. Ellos, los licenciados tienen su expertise y ellos trabajan los casos, entiendo de No, la... Lo que pasa es que estoy partiendo de la premisa precisamente de lo que usted está diciendo, porque usted está diciendo que se va a hacer un recobro nada más. Pues no se ha dicho desde el principio, incluso una de las preguntas que hizo el compañero Martín, había preguntado lo mismo y se había dicho en aquel momento, yo creo que fue el segundo día de las vistas, que el trabajo sí se había hecho. Después Sí. se vio en el informe que el trabajo no se había hecho y entonces La no- oficina del Contralor, por esa mera, esa conversación que tuvo con ese empleado, pues dice que consideren el recobro porque dado la intervención que habían tenido con ese empleado, dicen que el servicio no se dio, pero para efectos contabilísticos, la factura vino certificada por el director de la dependencia. La directora de finanzas no tiene un expertise Ok. en mecánica, por Pues- lo tanto, ella procede al pago legalmente. Precisamente me remito a la premisa anterior. Y fue precisamente, el director la certifica, pero ustedes no consideraron darle más peso a lo que dice un empleado que es mecánico. No necesariamente, No. no necesariamente, porque pues es como Y todo. si, ¿verdad? El director no sabe, y, ¿verdad? Certifica una factura que él no tiene expertise para decir si tocaron un motor o no. Sí. Bueno, pero la realidad es que si el mecánico trabajó con el motor y después no funcionó el vehículo porque tenía otra cosa dañada, si él trabajó el motor, pues dio el servicio. Dio el servicio, pero no lo terminó. Bueno, si la cotización estoy era partiendo de lo que para usted el me dice. motor y se le pagó el servicio por arreglar el motor, bueno, había que hacer quizás otra cotización para arreglar lo demás. Señora Pero el pago Presidenta. por el arreglo del motor procedía si lo arregló. Yo desconozco porque no tengo ese expertise, pero Bueno, pero eso es lo que con- certifica el director de control Pero ambiental, que es quien requisa el servicio. ¿verdad? Y usted me disculpa, no la quiero increpar, ¿verdad? De No, mala no. forma. Simplemente es que se contradice a sí misma, porque o se arregló o no se arregló. ¿Verdad? Porque yo pago por un servicio que se da en su Bueno, totalidad. La bomba, Señora Presidenta, él señora arregló, Presidenta. él arregló Sí. el motor. La bomba fue lo que después no funcionaba. ¿Por qué se le notificó a un compañero abogado de aquí el recobro? ¿El recobro de qué? Bueno, la consideración del recobro que hace el Contralor, que es por el monto total de los 5.700. O sea que ustedes le mandan a un abogado del municipio para que haga una gestión de cobro y posteriormente no sabemos porque al día de hoy no nos han podido dar una respuesta certera de qué es lo que ha ocurrido con esa gestión, si él ha llevado esto a otro nivel o a las autoridades, porque en cualquier liga eso pudiera estar rayando a un delito. O sea, eso es bien importante. Y más si viene de un señalamiento de la oficina del Contralor. O sea, los auditores de la oficina del Contralor deciden por su experiencia si darle credibilidad o no a una persona. Ellos saben, ellos lo olfatean. Si esa persona que le está dando la información es una persona que es creíble o que es una persona que tiene alguna vendetta, por ejemplo, o que no tiene los conocimientos para hacer o decir las cosas que está diciendo. Pero cuando la oficina del Contralor pone eso como un hallazgo importante, yo debería darle mucha credibilidad a los auditores de la oficina del Contralor y no sencillamente cruzarme de brazos de que, bueno, pero es que fulano lo certificó. Ajá. Todo esto puede ser, oiga, usted no tiene malicia como auditora. Sí. ¿Sabe que las personas se ponen de acuerdo? Me está escuchando, ¿verdad? Sí, la estoy escuchando. Los auditores tienen que tener malicia. No es meramente un acto mero de revisión, de facturas, etcétera, etcétera. O sea, la malicia de poderle...
si te están dando una información de que algo ocurrió mal, yo creo que el deber de un auditor es profundizar sobre esa información que me están dando y no despacharlo ligeramente. Y parece ser una cosa simple, son 5.000 ¿cuántos? ¿5.000 cuántos? 700. 5.700, un municipio que tiene dificultades económicas no es cualquier suma, es una suma considerable. Por eso me preocupa las contestaciones, me preocupa lo liviano que se ha tomado este asunto. Señora Presidenta, cuando pueda. Creo que el compañero Aguilar Es correcto, tenía una solicitud. Es Adelante, correcto, Aguilar. Es correcto, y dicho sea de paso, fui el primero que trajo las preguntas concernientes a esa situación, y hoy se agrava más mi duda, y vamos a ver si la podemos aclarar, porque aquí hay 3 figuras. Aquí tenemos a un mecánico externo, ¿es correcto? Sí. Tenemos a un empleado del garaje municipal envuelto, que fue el que dijo que no se había hecho el trabajo. Un empleado. Y tenemos un director. Ok, bien. Ese informe que prepara el Contralor, lo prepara después de haber ocurrido ese incidente que usted me señala que es más o menos como en el 19. ¿Ok? Eso es correcto. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo apareció la carta certificando los trabajos por ese mecánico externo? Bueno, cuando hizo la factura, Cuando hizo la factura. ¿Y cuándo fue que hizo la factura? pues cuando se dio el servicio. ¿Y usted cree que el funcionario del Contralor llegó a hacer esa observación y no había encontrado la factura dentro de ese expediente, o no le dieron la factura y apareció posteriormente a la revisión por el funcionario del Contralor? El expediente, el comprobante de desembolso tiene su factura certificada por el director de la oficina que certifica que el servicio se Y dio. por eso vuelvo y repito la pregunta. El funcionario del Contralor hace ese hallazgo aun cuando en el expediente estaba esa factura y todo esto. Bueno, yo no sé si el empleado de la oficina del Usted no lo Contralor sabía. que lo certificó tiene una expertise en esa área, pero Usted no lo sabía porque usted llegó en mayo del 2014. ¿Y cuándo fue? ¿Antes del mayo? Perdóneme, Sí. estoy haciéndole preguntas y yo quiero que ella sea la que me conteste y no se esté preparando al testigo. Eso es una falta de respeto. Yo estoy contestando las preguntas. Sí, pero me mira a mí y no consiga la contestación en Yo no ello. estoy consiguiendo Porque yo le estoy contestaciones. Yo preguntando estoy a usted. contestándole Yo le estoy y les he preguntando a contestado usted. todas las preguntas. Ok. Compañera, Pero si, yo le voy si a me, hacer, si me si me hacen las permite, preguntas A mí con no me respeto, permite, no, también. si me permite, Yo no quiero ninguna observación para mí, Martín, ni la voy a aguantar. Aguilar, compañera, por favor. nosotros quiero hacer una solicitud, compañera, cómo no, con mucho gusto, hágala. y es que nosotros hemos estado en la mejor disposición de ofrecer toda la información que ustedes nos han requerido, como parte de un deber ministerial obviamente, que tenemos con el pueblo, de que ustedes puedan comenzar una transición ordenada. Yo le voy a solicitar, y ellos están aquí dispuestos a contestar todas sus preguntas para que ustedes tengan la información que necesitan. Conversando con usted, le pedí al inicio de este proceso que esto no se convirtiera en un juicio valorativo, que le vamos a entregar toda la información y ustedes tienen todo el derecho a hacer las preguntas para lograr esas respuestas. Pero le voy a solicitar que se trate con respeto a los deponentes, que no hay que gritarle a nadie, aquí no hay que levantar la voz, ellos van a contestar las preguntas y van a tener la información que tienen disponible. Y yo, cuando le pedí ahorita que adelantáramos el viernes, es porque tenemos otros compromisos, necesitamos que esto fluya y entendemos que el proceso de transición está ahí para que ustedes reciban la información para que puedan arrancar. Le voy a solicitar, por favor, que a los deponentes se les trate con respeto, no se levante la voz, no grite, ellos van a dar sus contestaciones, las que tengan obviamente disponibles. Algunas contestaciones obviamente no van a satisfacerle, ¿verdad? Porque así es la vida, tenemos aciertos y desaciertos. Pero ella ha contestado, ¿verdad? Muchas veces, ahí está el contenido de sus contestaciones
para récord, pero le voy a solicitar por favor que no le levanten la voz a los deponentes, que los traten con respeto y las contestaciones que ellos brinden para récord, pues esas son sus contestaciones. Señora Presidenta. Estimado compañero, un segundito, licenciado Aguilar. Usted tiene razón en que ustedes han sido, ¿verdad? Nos han tratado con mucha deferencia, nos han suplido la información que le hemos pedido. Algunas están a la disposición nuestra, otras están pendientes a que nos las entreguen. Pero entregar información no es solamente el proceso de una transición. En esa transición hay que preguntar y los testigos tienen que contestar. Y las contestaciones no pueden ser evasivas, las contestaciones tienen que ser certeras. Y hacia eso es que vamos dirigidos. Yo personalmente he encontrado que las contestaciones de la señora auditora han sido evasivas. Yo, no estoy hablando de nadie más aquí, yo me he percatado de esto, al punto que le dije que los auditores tienen que tener malicia. O sea, que porque el director de la dependencia o el mecánico externo dijo, debe de decir, no debe ser suficiente. Aquí para un auditar como Dios manda y asegurar el buen uso del dinero del pueblo de Cabo Rojo y de este municipio, uno tiene que ser mucho más asertivo. Así que tal vez por eso es que tal vez se siente, no sé de qué forma decirlo, se siente que, pues, qué sé yo, abacorá. Vamos a hablar en arroyo habichuela. Bueno, Siento decirle que esto no va a ser la última vez donde vaya a haber cuestionamiento, porque eso es parte del proceso, por Dios. No piensen que porque entregaron documentos ya con eso para nosotros es suficiente, por eso es que hemos tomado el trabajo de leer esos documentos, de escudriñar esos documentos, de obtener información sobre esos documentos para poder entonces aclarar el récord con testimonio. Yo no puedo hacerle preguntas a un papel, yo le tengo que hacer preguntas a la persona que hizo ese papel. Así que le ruego que tenga paciencia contestando las preguntas. Si necesita un espacio para poder aclarar sus pensamientos, no tengo ningún problema, solicítelo, pues sé que es mucha información. Pero necesitamos respuestas veraces, respuestas reales a las preguntas que le estamos haciendo. Le pido al compañero Aguilar que si las preguntas que todavía se quedan en el tintero no han sido contestadas, usted me lo deje saber a mí. Es así. Ok. Usted dirá qué pregunta no ha sido contestada. Bueno, antes que nada, como se aludió a mi persona, yo quiero hacer una expresión. Los que tenemos dificultad auditiva, generalmente no sabemos si nos están escuchando o no. Y eso se suma. El que estoy tratando de hablar con una deponente y noto que se está interviniendo con ella. Y nosotros los que somos abogados sabemos que eso en un tribunal es un error punible, fatal y no se permite. Ciertamente, la pregunta importante aquí, que no se contestó, y de hecho, al día de hoy, lo que tenemos es una información relacionada al 31 de octubre. Después del 31 de octubre, ese señalamiento que se hizo en la información que se nos suplió, ¿varió? ¿Se ha hecho alguna gestión adicional después del 31 de octubre? Luego del 31 de octubre, no. No, ok, perfecto. Entonces tengo otra pregunta más, porque es que esto se cae de la mata. Se lleva a un mecánico externo un equipo. El equipo llegó funcionando a donde el mecánico. Desconozco. Lo desconoce, pero yo presumo que tiene que haber tenido un problema y por eso lo llevan al mecánico. Entonces el mecánico lo devuelve y le van a pagar sin que lo haya reparado, porque ese vehículo nunca más, o ese camión, o ese digger, nunca se pudo utilizar nuevamente. Y eso es satisfactorio, pagar por un trabajo que no se hizo. Ese trabajo no se hizo, hubo una factura, se entregó el digger, pero no funcionó. Entonces, ¿por qué reparación se pagó? Si hubiera dicho la factura, reparación parcial, porque todavía le queda este problema y no va a seguir funcionando, o se hizo constar en esa factura que era por la reparación total de ese digger. ¿Usted lo sabe? ¿Usted vio la factura? La factura dice reparación de motor. Reparación de motor.
Ok, perfecto. ¿Y se hizo una requisición para arreglarle alguna otra área del vehículo? Desconozco. ¿Y eso Entiendo no hubiera que no. contestado la pregunta de que se hizo el trabajo o no? ¿No fue un reclamo lo que llevó a que se determinara de que no se había hecho el trabajo completo porque no funcionó el digger? ¿No sería ese reclamo el que trajo eso de que no se hizo el trabajo, no se completó? ¿No lo sabe? No lo sé. No lo sabe. Señora Presidenta. Ok. Perdón. Licenciado Mercado, por favor. Sí, buenas tardes a todos los compañeros, a la auditora Lorenzo Acevedo, buenas tardes. Mire, le pregunto, ¿verdad? Para llevar esto quizás a un ámbito administrativo, yo tengo bajo entendimiento que en atención a la recomendación que el Contralor dio de evaluar el recobro, la administración entendió recurrir por la vía legal, ¿cierto? Originalmente se le envió una carta de recobro por la vía legal. O sea, se envió una carta, me imagino primero no contenciosa, exhortándola a que pagara, me imagino que eso es lo que se está refiriendo. Sí. Y eventualmente, como no respondió, se radicó la demanda. Eso es correcto. Ese caso está radicado. Yo creo que la licenciada dijo que estaba en proceso de ser radicado. No recuerdo el lunes, por la vista del lunes, creo que verifiquen la tablita. Sí, pero a mí no me queda claro, porque recuerdo que la compañera que está a su lado, creo que en los primeros días de la vista, cuando estábamos hablando, indicó que estaba en proceso. A mí no me quedó claro. ¿Sabe usted si el licenciado Sepúlveda en efecto radicó y emplazó? No sé. No, o sea, eso está pendiente. Ujú. Ok, pero debo pensar que entonces si se refirió a la vía legal y en efecto el licenciado no contenciosamente envió una carta, es que el municipio, habiendo evaluado la recomendación del Contralor del recobro, la acogió. Eso es correcto. Eso es correcto. Le pregunto, ¿estos hechos son de qué año? 2014. 2014. Y obviamente a la persona que el Contralor ubica como director en ese momento era el señor Carlos Matos Pérez. Eso es correcto. Y ese era el director que usted dice que la factura que usted vio certificada y por la cual el Departamento de Finanzas pagó, era su firma. Eso es correcto. Ok, le pregunto, esos equipos que estaban allí, ¿era propiedad adscrita a esa dependencia? Sí. Y el director, usted vuelve y me dice que era Carlos Matos. Sí. Ok, por ende, ¿quién tenía el control y la custodia de esa propiedad? El señor Carlos Matos. Entonces, administrativamente hablando, una vez el municipio acoge la recomendación del recobro, por ende, está actuando en recuperar, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó con el señor entonces Carlos Matos Pérez? Él ya no era empleado del municipio, se trató de ir contra la fianza de fidelidad de él, nos contestaron que no nos cubría y por eso entonces nos vamos con la vía legal. ¿Contra Carlos o contra el suplidor? Recobro al suplidor. Y entonces, ¿dónde queda Carlos Matos? Lo que quiero saber. El señor Carlos Matos siempre nos dice que el contratista brindó el servicio. O sea que, obviamente, me está diciendo que no sabe el estatus de la reclamación, porque me dice que no sabe si el licenciado Sepúlveda ha presentado el recurso. ¿Entiende usted, en su opinión, que debería también incluirse en ese recurso el señor Carlos Matos Pérez? Él certificó que el servicio se dio. Yo No, no, de eso no- tengo juicio para De eso no nos queda, decir que el duda, porque servicio no se por dio. algo Finanza pagó, porque la certificación, eso es un hecho, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es, recuerde, ¿verdad?, que mientras más frentes tengamos, más probabilidad hay de cobrar y proteger el interés público. Por eso le pregunto que si en su opinión, ya que el municipio acoge la recomendación de recobro, o sea que está actuando en función de eso, ¿usted entiende que sería conveniente que se incluya a este señor Carlos Matos para tratar de recobrar? En esa área no tengo expertise, así que no le puedo contestar. Ok, muchas gracias. Usted indicó que ya el señor Carlos Matos no trabaja allí. Eso es correcto. ¿Sigue siendo empleado del municipio? No. ¿Por qué no está en el municipio? ¿Qué hizo? ¿Renunció? Renunció. ¿Lo despidieron? Renunció. ¿Cuánto tiempo después de que sale el hallazgo de la oficina del Contralor renunció él? ¿Tienen una idea? Antes. ¿Antes de que saliera Sí. el informe del Contralor? ¿Y cuánto tiempo lleva ese señor trabajando aquí que usted conozca? Sé que llevaba muchos años, pero no le sabría decir exactamente. Muchos años para usted, más de 10. Probablemente. Probablemente, pero no lo sabe. No le sabría decir, no. ¿Y renunció? Sí.
y nadie hizo ningún tipo de gestión a la persona de Carlos Mato como supervisor y como persona responsable, ¿verdad?, de lo que ocurría en la dependencia bajo su mandato. ¿Tiene usted conocimiento de algún reclamo que se le hiciera? No. No. Ok, muchas gracias. Señora Presidenta. Adelante. Sí, muy buenas tardes a la auditora Lorenzo. Yo tengo unas preguntas, quiero aclarar unas dudas en términos de la cuestión procesal que se llevó en este caso, sin entrar en la adjudicación. Ya el señalamiento está, la situación hay que atenderla. No obstante, usted declaró a preguntas de la compañera Seda de que una persona, un empleado del taller municipal, se reunió con usted y le entregó un informe, ¿verdad?, que él realiza, ¿verdad?, que él prepara de sus propias funciones. Esa persona que usted se reunió con ella, él pidió la reunión, usted la solicitó, ¿y cuál fue la motivación? Cuando el Contralor hace ese informe de auditoría, me dice que es a base de un documento que le enseñó un mecánico del garaje. Pues yo le pido si me puede dar la información que él le dio a la oficina del Contralor. Ok, esa es la segunda pregunta. Eso, sabemos que cuando el contador está auditando un municipio, pues está permanentemente un periodo de tiempo. Sabemos que cuando el contador empieza a hacer los señalamientos, existen lo que se llaman las cartas de la gerencia, ¿verdad?, una serie de comunicados, hasta que entonces el hallazgo, ¿verdad?, no hay manera y se publica. Esa reunión que usted tuvo con ese empleado, ¿eso fue en el tiempo que el contador estaba trabajando, o en el tiempo que salió el primer requerimiento, o en el tiempo que se posteó ese No hallazgo? recuerdo exactamente. No lo recuerda. La pregunta va dirigida porque también dice que usted habló con otra persona, ¿verdad?, que creo que fue el director, ¿verdad?, el director del taller. Cuando usted habló con el director del taller, ¿fue antes o después que este empleado habló con usted? Si puede recordar. No recuerdo. Presumiblemente pudo haber sido después que usted recibió esa información interna. ¿Pudiera ser? De verdad que no le sabría decir. Y en ambas ocasiones usted no le tomó una declaración que usted tiene facultad en ley para poder tomar declaraciones juradas, ¿verdad?, durante el foco de una investigación, especialmente auditoría. Y en este caso usted no le tomó declaración a nadie. No. Y antes de todo este proceso, ¿nadie fue donde usted a hacerle algún tipo de querella anónima, alguna situación sobre el taller? No. Le pregunto si relacionado a los hechos, ¿verdad?, al tiempo, al time length, el tiempo que transcurrió de los hechos, si usted realizó algún tipo de investigación por su parte a ese taller en esa época. Lo único, pues el último informe de auditoría que salió. Al final, el que le mencionó a la compañera. Eso es correcto. Ok. ¿Cuál fue el propósito y en qué línea iba dirigida, ¿verdad? Si usted nos puede contestar, ¿verdad? Porque sabemos que usted tiene mucha responsabilidad y quiero ser bien cauteloso con ello, ya que estamos en un proceso de vistas públicas. ¿Cuál fue la motivación que usted tuvo, ¿verdad?, cuando usted se comunicó con estos dos funcionarios a quienes no les tomó juramento y quienes están relacionados a una posible hallazgo del Contralor donde hay fondos públicos? ¿Qué usted pensó en ese momento y cuál fue su motivación de usted contactarse con ellos durante esta investigación ya casi concluida por parte del Contralor de Puerto Rico? Conseguir información para contestar los planes de acción correctiva. O sea, que ya había ocurrido, todo había ocurrido. Hasta ese momento fue que esa persona le trajo esos documentos a manuscrito, ¿verdad?, que él preparó, y eso nunca le había sucedido antes. No. ¿No? Esa es la pregunta. Señora Presidenta, sí, para seguir en una línea que escuché reciente cuando llegué, escuché a la auditora Lorenzo Acevedo que mencionó que del M1940 y del 2032 los planes de acción correctivos respectivamente se sometieron en octubre y noviembre de este año. Fueron en el 2020, sí. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta del Contralor, si alguna? ¿Han llegado? Al momento todavía no. Nada, no hay ningún informe suplementario en camino, solamente el PAC sometido. No. ¿Perdón? Bueno, hemos contestado, en planes de acción correctiva, informes complementarios, pero de esos últimos
que se han sometido no hemos recibido contestación. Ok, pero para ubicarme en contexto, obviamente del 1940 y del 2032 están los PAC, de ambos. Sí. Están los planes de acción correctiva y los informes complementarios. Ahí voy, o sea, hay PAC para ambos. Vamos ahora a Sí. los informes complementarios. Del 1940, ¿cuántos informes hay? Uno. Uno. ¿Y del 2032? Complementario, ninguno. Ninguno, ok. Sí, porque obviamente ese es más reciente. Informes complementarios no hay ninguno. Ok. Del informe complementario del 1940, ¿algún hallazgo que se haya ya notificado como cerrado? ¿O todavía están abiertos los Yo hallazgos? creo que ese mismo ya no lo están tocando en los informes. Ese ahora mismo no hay que contestarlo. Los informes complementarios ustedes tienen copia de ellos. Sí, pero la pregunta que le estoy haciendo es, para beneficio de la vista, es que si de los hallazgos que usted contestó en el PAC y después llegó al informe del 1940, que si ya el Contralor ha dado alguno por cerrado, por Sí. complementado, Sí. ¿cuáles quedan? Parte del 3, Ujú. del 5, seis. Ok, me dijo 3, 5 y 6. Con respecto a ese hallazgo 1 que hemos estado hablando aquí largo rato, ¿qué ha pasado con ese? ¿Qué el Contralor ha dicho? No nos volvió a contestar, lo cerraron. Lo cerraron. ¿No le pidieron copia de la acción, copia de la demanda, el trámite judicial? No. No. Es que en los comentarios es que ellos ponen recomendación de recobro. Sí, pero por eso le digo, pero Considerar. Exacto, pero en el plan de acción correctivo, yo me imagino, no lo he visto, pero imagino Se contestó que y se contestó nos lo borraron. Que se contestó, que se accedió y se tomó acción. Que es la carta del licenciado Sepúlveda, etcétera. Entiendo que todavía esa parte no se había realizado en el último plan de acción correctivo, todavía no estaba. O sea que y nos lo borraron antes de eso. O sea que la administración entrante a partir de enero, que por eso que estoy haciendo estas preguntas, deberíamos entonces estar pendientes a estos que quedan en complementarios del 1940, que me dice que son el 3, 5 y 6, y lo que pueda llegar en respuesta al PAC del 2032. Sí. ¿Eso es así? Eso es correcto. Muchas gracias. Señora Seda. Gracias, señora presidenta. Tomando lo último que se estuvo hablando, no recuerdo si está la carta del Contralor donde indica los hallazgos que se deben de seguir dando seguimiento. De no haber sido entregada esa carta, solicito que nos hagan llegar, ¿verdad?, la carta del Contralor donde especifican sobre las acciones de cada uno de esos hallazgos. Se lo vamos a agradecer. Me quedan unas cuantas preguntas aquí adicionales. Aquí lo que hemos visto, ¿verdad?, es la situación también de las certificaciones de los choferes, que eso lo vamos a ver ahorita con lo del garaje municipal, pero sí ve la importancia de poder tal vez hacer una intervención en el garaje municipal y conocer cada una de las particularidades del garaje municipal, que por años, y yo creo que en todos los municipios se sabe que es una de las áreas más sensitivas, que trae muchos problemas y que es de gran riesgo para los municipios. Le pregunto, entre las otras funciones que usted tiene, o más bien intervenciones de asuntos especiales, investigativos, y por cierto, disculpe que regrese porque es que me vino el pensamiento, es importante el informe que nos vaya a entregar, pero vuelvo y le pregunto si sobre esta investigación, porque vamos a decir que fue como una pequeña investigación relacionada a este hallazgo, si hay algunas fechas o si usted hizo algún informe, porque entiendo que entonces cómo se llevó a cabo la recomendación del recobro, o que procedía el recobro, o usted se quedó con esa información y no la pasó para adelante, ¿no? ¿Cómo hizo saber lo que usted encontró o cuál fue la opinión de usted como auditora en ese aspecto? Lo del recobro surge de los informes del Contralor, que se procedió Sí, como sí, parte del eso plan. lo tenemos súper claro, eso lo tenemos muy claro.
Lo que digo es que usted está explicando que entró entonces a investigar para corroborar lo del señalamiento. ¿A quién entonces le llevó esa información? De De lo que investigó, de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que le dijeron. ¿Usted se quedó con la información? no, para, bueno, en reuniones, para que entonces se procediera a la... ¿En reuniones con quién? Por eso le pregunto, ¿a quién usted le informó? Pues con el grupo que trabajaba con lo de plan de acción correctivo. ¿Y quién es ese grupo que trabaja con el plan de acción correctiva? Esta servidora, el ejecutivo, la señora Yulibet Rivera, La señora Yulibet Rivera es asesora ¿en qué aspecto? en aspectos administrativos. Aspectos administrativos, específicamente. Bueno, trabaja, me asesora también en materia ¿La de asesora deducciones. usted directamente a la oficina de auditoría? Sí. ¿Sí? Bien. Es de conocimiento que se ha visto en estas vistas sobre los fondos CDL, Community Disaster Loan. El municipio ya recibió 5 millones y 1.500.000 relacionados con el cheque, con el terremoto. 5 millones de María y 1.500.000. Ayer estuvimos hablando de las posibilidades, no, de lo que se ha estado registrando en esos fondos. ¿Usted conoce lo que son los CDL? Sé que son los Community Disaster Loans, sí. ¿En qué consiste? Fondos que reciben los municipios por distintas emergencias. ¿Qué Para- características tienen esos fondos? Que se pueden utilizar para gastos administrativos. Pero Que no son restrictos. son restrictos, No, que no son restrictos. que no son restrictos. Bueno, en el tipo de gastos que se pueden usar para gastos administrativos. Usted ha tenido la oportunidad de leer la ordenanza y ha tenido la oportunidad de leer para qué son, especialmente ¿verdad? El primero que se recibió los 5 millones, que ya tiene una serie de gastos y que tiene una fecha de vencimiento. Completa no. Bien, pues yo creo que hubiese sido bien importante que usted entrara a verificar, porque los CDL son un préstamo que si no se completa, para aclaración, ¿verdad? Si no lo conocía, que si no se completa o no se hace las restricciones que tiene, que son para el uso directamente relacionados con la emergencia para la cual fueron otorgados, pudieran convertirse en lugar de un grant, pues un préstamo donde se tendría que pagar. Y le pregunto, si usted ha tenido alguna intervención con ese fondo. No. No. Ni se ha preocupado por verificar, ¿verdad?, lo que se está registrando allí. No. Bien. ¿Qué otras funciones usted realiza? Adicionales, ¿verdad?, a lo que son las auditorías, si tiene alguna asignación especial, etcétera. Usted debe de saber, no Sí, sí. mire para el lado porque No, usted es no, la que pensé que me había debe de dado- saber. Sí, en la Oficina de Auditoría Interna trabajó en el proceso de validación como enlace de lo que es la oficina de FEMA y COR3. Ajá, validación, explíquenos eso. Las diferentes oficinas que tienen que realizar, que han realizado la recopilación de la información, como parte de solicitudes. ¿Usted recopilaba la información y hacía las tablas? No. Bueno, eso creo que, no sé si en... FEMA una de- le llama validación de información y COR3. Ellos trabajan, por ejemplo, si ellos solicitan que de una de las tablas que se hizo de contrato hace falta que no tienen... ¿Quién realiza esas tablas? Las diferentes oficinas. Tenemos aquí que en la oficina de ¿Y permiso... usted lo que hace es? Enlaces, enviar. Ellos me envían solicitudes, yo las refiero a las diferentes oficinas. ¿Quién le envía las solicitudes? Personal de COR3 o FEMA, que está validando la información. ¿Usted entiende que es una función que debe realizar la auditoría interna? La realidad es que... ¿Usted entiende? Le estoy preguntando sí o no, si entiende Sí. que es una función que debe realizar la auditoría interna. Sí. ¿Eso no la inhabilita para luego revisar que esos fondos hayan sido utilizados de forma adecuada? ¿Usted hacer la intervención? Es que yo no valido ni audito esa información. Bueno, está diciendo que valida. No. Entra en validación. FEMA valida o el COR3. En el proceso de validación de FEMA y del COR3, yo le solicito la información a las dependencias para que la FEMA las pueda tener. Como en muchas ocasiones que, por ejemplo,
Viene el del single audit, viene el del contralor, solicitan la información y se Pero la información que le está pidiendo COR3 y FEMA y whatever, los que sean, ¿son información para auditoría o para qué? para la validación de la data de ellos, de la información que se suministró, de las tablas. Eso te viene siendo el enlace con ellos. Eso es correcto. Y le pregunto, FEMA ha estado auditando, monitoreando los fondos otorgados por María. Todavía auditoría como tal, no. ¿Han estado llamando, han hecho algunos requerimientos de documentación? Constantemente hacen requerimientos de información para continuar con la validación de la data, tanto FEMA como el COR3. Ok. En Rock Solid, ¿usted tiene acceso directo? No. ¿No tiene acceso directo a Rock Solid para nada? No. ¿Ni para el área de recursos humanos? No. ¿Segura? Segura. ¿No hace ningún tipo de intervención en el área de recursos humanos? No. ¿Usted ha trabajado con el área de nómina? No. Señora Presidenta, he terminado con las preguntas que tenía para la señora Lorenzo. Señora Presidenta. Pues, licenciado Mercado, proceda. Sí, muy rápido. En el día de ayer estuvimos hablando un rato sobre las empresas municipales, y son 2 empresas municipales. ¿Ha realizado usted auditorías en estas empresas municipales? No. ¿Por qué no? Al momento no ha surgido ninguna. Ok, pero ¿sabe por qué? Le hago la pregunta porque es un requisito de ley que los municipios que tienen empresas municipales tengan planes de monitoría y auditoría con respecto a la empresa. No estoy hablando de auditoría financiera ni cosa que se parezca, porque ya ayer el compañero licenciado Lamboy nos habló que el Betancourt es la persona que hace la auditoría en cuanto a la actividad financiera. Es una auditoría de performance, de cumplimiento, de ejecución. Si la Junta y las demás acciones administrativas, recuerde que esto es una empresa, es un ente corporativo con fines de lucro, pero esto es una figura que como es nueva, que cae en un área media cuasi pública, y por ende la ley, por eso llama a la Oficina de Auditoría Interna y el municipio a hacer esos procedimientos de auditoría. Me acaba de decir que en su plan de trabajo con respecto a los programas de auditoría interna del municipio, usted no ha entrado todavía a mirar las empresas. No. ¿Y las empresas llevan cuánto tiempo creadas en el municipio? 2018, no recuerdo exactamente. Ok, le pregunto, pero en su plan de trabajo de auditoría, ¿está contemplado auditar internamente las empresas y es que no ha llegado eso en la agenda de tiempo o es que no lo ha contemplado? No lo he contemplado. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Algún otro compañero quiere hacerle preguntas a la auditora interna? Señora Este es el Presidenta. momento. Señora Presidenta, si me permite, es que Señora Seda. se me quedó algo. En el área de programas federales, ¿usted ha hecho alguna intervención? Sí. ¿Estaba incluida en la...? Me parece que no, por lo menos no la vi. Entiendo que sí, estaba incluida. Si no, ¿En qué área de programas federales? Se llegó a hacer en el área de rehabilitación de vivienda y lo de las lanchas. En cuanto a lo de las lanchas, usted habla del programa de lanchas que se entregaron lanchas a los pescadores. Sí. En ese sentido, allí usted ¿qué verificó? Fue lo de los informes que se suponía que entregaran los que eran tenedores de esas lanchas. ¿Verificó la documentación o requisitos que se les solicitaba a ellos? Eso es correcto. ¿Todos cumplían? No. ¿Y qué hicieron con los que no cumplían? Ahí fue cuando se le hizo el retiro a los que no habían cumplido con las disposiciones requeridas por el programa federal. Cuando usted habla de retiro, ¿a qué se refiere? Retiro que los que tenían las lanchas que no cumplieron, según el contrato que ellos habían firmado, tenían que devolver las lanchas. ¿Y esas lanchas, qué pasó con ellas? Ahora mismo no les sabría decir. ¿Usted no le siguió el rastreo? ¿Se entregaron? Eso se lo podría contestar la de programas federales, ahora mismo no recuerdo. Esa la tenemos ahorita, pero usted no recuerda, o sea, no le dio No seguimiento si fueron entregadas y qué hicieron con ellas. No recuerdo.
Gracias. Señora Presidenta, Licenciada, sí, tengo una breve pregunta. En términos del vertedero municipal, ¿usted ha hecho alguna auditoría de cumplimiento con la compañía que lo administra? La que lo administra actualmente no. ¿Pero sabe desde cuándo está esa compañía allí? Exactamente la fecha no recuerdo, pero sí sé que fue como en el 2016, 2017, no recuerdo. Ok. Pero del 2016 al 2020 que estamos, en 4 años, no se ha hecho ninguna intervención para No. auditar el cumplimiento del contrato que tiene con el municipio. No. Ok. Aunque no ha ido al vertedero o quizás en oficinas que tengan ese enlace con ellos. Siempre he ido al vertedero porque cuando se hacen las decomisaciones, las decomisaciones se hacen en el vertedero municipal y parte de la función del auditor interno es que tiene que comparecer a las disposiciones de equipo. Ok. Entonces, con la oficina de finanzas, ¿no ha hecho auditoría con respecto a los pagos, si se están cumpliendo con ellos, si tiene alguna deuda esa compañía con el municipio? No. No ha hecho ninguna No. intervención. Ok. En este año, previo a preparar el informe que nos rindió el 31 de octubre, ¿a cuántas dependencias usted auditó? Tendría que verificar porque exactamente no les sabría decir. ¿Más de una, más de 5? 2020-2021 se refiere. Es correcto. Si no me equivoco, 3 o 4 informes. 3 o 4 informes. ¿Se acuerda específicamente qué vale de las dependencias? ¿Los tienen ustedes ahí? pero esos son los informes que nos debe. Usted dijo que nos iba a entregar 2 informes. ¿Les debo 2? Sí. Y entre esos 2 que nos debe y que usted va buenamente a conseguirnos, ¿está algunos que contesta la pregunta del ¿De compañero Aguilar? finanzas no, entiendo que no. No, pero yo creo que él no la limitó a finanzas. No, de Estuvo finanzas, hablando- lo que fue de estuvo finanzas hablando de- o cuentas por cobrar, todo es de finanzas, no. Ok, estoy hablando del vertedero y de finanzas. No, Y de finanzas con relación al vertedero. no. No, ok, gracias. Una última pregunta. Luego del 31 de octubre al día de hoy, ¿ha hecho alguna otra intervención? Los 2 informes que les voy a hacer llegar. Ok. Sería todo. Muchas gracias. Está excuseada para que pueda tener la amabilidad de encontrar, conseguirnos los últimos 2 informes que ha aludido a ellos durante su comparecencia. Presumo que debe ser fácil buscarlo en su expediente y traerlo. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta que se haya quedado en el tintero por parte de alguno de los otros integrantes del Comité de Transición entrante? A esta deponente. No, pues entonces pasamos con la próxima persona. Entiendo que va a ser la señora Evelyn Guenard Vargas.